El curso de nuestras vidas a menudo se entrelaza con la misteriosa trama de aquellos que, de un modo u otro, desaparecen sin dejar rastro. El caso de Irene es uno de esos relatos que nos instan a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la inquebrantable fuerza del amor de una familia. Esta historia combina la incertidumbre de lo desconocido con la valentía implacable de quienes buscan respuestas, y se convierte en un recordatorio de que detrás de cada desaparición hay una historia que merece ser contada. Esta es la historia de Irene Gagba. Irene Gagba nació en algún momento de 1990 en Kenia, un hermoso país de África Oriental donde creció en un entorno familiar amoroso. Su historia se tejió en el seno de la familia Gagba, donde ocupó un lugar especial, siendo esta la única hija de Francis y Joyce Gagba y además siendo la hija menor. Esto hizo que su vida estuviese fuertemente marcada por una profunda conexión con sus padres y sus hermanos. Irene compartió toda su infancia junto a sus dos hermanos mayores, Kennedy y Chris. A pesar de la diferencia de edad que les separaba, mantuvieron vínculos sólidos y estrechos a lo largo de los años. Este fuerte sentido de la unidad familiar se convirtió en uno de los pilares más importantes de la vida de Irene y fue un factor fundamental en su desarrollo como persona. Durante su juventud, quienes conocían a Irene la describían como una persona bastante introvertida. Era una chica a la que le gustaba pasar su tiempo a solas o en compañía de sus padres, lo que reflejaba su personalidad tranquila y reflexiva. Este vínculo tan estrecho con su familia hizo de las Navidades una de las celebraciones favoritas de Irene, ya que este periodo festivo representaba la oportunidad de reunirse junto con sus familiares y amigos, compartiendo deliciosas comidas e intercambiándose los regalos. Los valores de la familia Gagba se centraban en la importancia de mantenerse unidos y apoyarse los unos a los otros. Este énfasis en la unidad familiar influyó en Irene a lo largo de toda su vida, convirtiéndola en una persona que valoraba profundamente a su familia y estaba dispuesta a cuidar y proteger a aquellas personas a las que amaba. Esta base sólida de los valores familiares se convertiría en un factor clave en la historia de Irene a medida que avanzaba en su búsqueda de sueños y oportunidades en un nuevo país, concretamente en Estados Unidos. En mayo de 2019, Irene emprendió un viaje de transformación al mudarse a los Estados Unidos. El motivo detrás de su mudanza estaba relacionado con su firme deseo de seguir sus estudios en el campo de la medicina. Irene era una persona compasiva con una fuerte inclinación por ayudar a los demás, y esto la llevó a perseguir un futuro en el cuidado de la salud. La joven decidió seguir los pasos de sus dos hermanos mayores y emigrar a un país totalmente diferente, alejada de sus padres y persiguiendo su sueño de convertirse en una gran enfermera. Este movimiento, audaz y significativo, representó el comienzo de una nueva etapa en la vida de Irene. En un comienzo, Irene se trasladó a Idaho, donde su hermano Chris y su esposa Joyce la acogieron en su hogar. La presencia de su familia en Idaho facilitó su transición a la vida en un país extranjero y le brindó una red de apoyo en su nueva aventura. A pesar de las preocupaciones iniciales de sus padres, quienes temían que su hija, al ser tan introvertida, tuviera dificultades para adaptarse, Irene parecía estar prosperando en su nuevo hogar. Una parte importante de su tiempo en Idaho estuvo dedicada a cuidar de sus sobrinos, demostrando una vez más su naturaleza cariñosa y comprensiva. Irene compartía una estrecha relación con su cuñada Joyce, con quien disfrutaba haciendo las compras y pasando tiempo juntas. Sus seres queridos empezaron a describir a Irene como una persona de espíritu libre y alegre, que disfrutaba de la compañía de sus familiares y que tenía la capacidad de hacer reír a cualquiera con su sentido del humor. Durante su estancia en Idaho, Irene también trabajó en un hogar para personas mayores. Este trabajo en el cuidado de ancianos se alineaba perfectamente con su deseo de entrar en el campo de la medicina y la enfermería. Su paciencia y dedicación empezaron a destacar, y su familia comenzó a notar cómo se llevaba bien tanto con los niños como con las personas mayores. Con todo esto, el traslado de Irene a Estados Unidos se convirtió en un capítulo emocionante en su vida. La joven, a pesar de seguir muy apegada a su familia, comenzaba también a ser un poco más independiente, perdiendo esa timidez que la caracterizaba. Pero su vida pronto tomaría un giro inesperado cuando conoció a un hombre que cambiaría su destino de manera irrevocable.
El verano de 2020 marcó un punto de inflexión en la vida de Irene Gagba, cuando su familia escuchó por primera vez el nombre de Nathan Heitman. Durante una pequeña charla con su cuñada Joyce, Irene mencionó el nombre de este hombre, aunque no quiso profundizar en los detalles de su relación. Irene y Nathan se habían conocido gracias a un foro en línea llamado Craigslist, un sitio web de anuncios clasificados y foros de discusión. La relación entre la pareja poco a poco comenzó a desarrollarse, a pesar de las reservas y la falta de información que tenía la familia Gagba de este sujeto. Nathan, un trabajador de tecnología que estaba desempleado en aquel momento, entró rápidamente en la vida de Irene y en muy pocos meses comenzaron a vivir juntos. Este giro en la historia planteó preguntas y preocupaciones significativas en la mente de la familia Gagba, ya que apenas sabían nada del nuevo compañero de vida de Irene. Aunque sí que es cierto que Nathan visitó la casa de Idaho en varias ocasiones, su falta de comunicación y su aparente hermetismo despertaron las sospechas de la familia. Los Gagba conocían muy poco del pasado de este hombre y no conocían cuáles eran las intenciones reales que tenía con Irene, pero la joven parecía estar feliz a su lado y la familia simplemente tuvo que aceptarlo. Como dije, la relación entre Nathan e Irene se desarrolló rápidamente. Y antes de que la familia pudiese comprender cuál era la dinámica entre Irene y Nathan, la pareja tomó una decisión que aumentó más si cabe las preocupaciones de la familia Gagba. La pareja decidió mudarse junta a Gillette, en el estado de Wyoming, en julio de 2021. La distancia geográfica resultante de esta mudanza generó una desconexión palpable entre Irene y su familia. Para una joven que siempre había sido cercana a sus seres queridos, esta distancia comenzó a generar inquietud y preocupaciones entre sus padres y hermanos. A pesar de que conocían de la independencia de Irene, la abrupta falta de comunicación y el aislamiento de su familia empezaban a indicar que algo no estaba yendo bien. La familia tenía fuertes sospechas de que el responsable de esta falta de comunicación era Nathan, ya que lo consideraban una persona controladora y hasta cierto punto desconocida. Sin embargo, parecía que Irene continuaba con su vida sin mayores problemas. En el proceso de asentarse en Gillette, la joven continuó con su búsqueda académica y se inscribió en la Gillette Community College para estudiar enfermería. Aun así, a medida que avanzaba su vida en Wyoming, su relación con Nathan parecía volverse más turbia y complicada. La familia Gagba seguía en contacto con Irene a través de videollamadas, una tradición que ella misma había mantenido incluso cuando había dejado de comunicarse con otros miembros de la familia. Sin embargo, llegó un momento en que estas videollamadas se volvieron menos frecuentes, hasta un punto en el que se detuvieron por completo. Esta pausa en la comunicación fue la primera señal de que algo andaba terriblemente mal. La última videollamada realizada por Irene fue con sus padres, el 24 de febrero de 2022. Durante la conversación, Irene parecía cansada y apática, una imagen poco habitual en ella. Sin embargo, la joven no hizo ninguna mención a ningún tipo de problema o motivo de preocupación, por lo que sus padres creyeron que podría deberse a su reciente ruptura con Nathan e intentaron no darle mayor importancia. Tras esta última videollamada, Irene, quien siempre solía responder tanto a las llamadas como a los mensajes, se sumió en un misterioso silencio, lo que preocupó aún más si cabe a sus padres, pues este comportamiento no era normal en ella. Unos días después de la última llamada, y viendo que no tenían noticias de su hija, los Gagba comenzaron a recibir mensajes de WhatsApp que, en un principio, fueron un alivio para la familia. Pero tras analizar más en profundidad estos mensajes, se dieron cuenta de que había algo extraño en ellos y que no encajaban. Los mensajes recibidos después de la última conversación telefónica con Irene estaban en un inglés perfecto, algo que contrastaba con su estilo habitual de escritura, marcado por el suajili y el argot keniano. Además, uno de estos mensajes mencionaba un incomprensible plan de mudanza a Texas, algo que para la familia no tenía ningún sentido. Sus padres, sospechando que algo no iba bien, quisieron realizar una videollamada con su hija para confirmar que realmente era ella la que estaba mandándole los WhatsApp. Sin embargo, Irene se negaba a responder estas llamadas, alegando que había dañado su teléfono móvil en un accidente con agua, y que esta era la razón por la que no podía ni recibir ni realizar llamadas.
Los Gagba, profundamente preocupados por la situación de su hija, intentaron por todos los medios contactar con ella. Sin embargo, días después de su última conversación, los padres de Irene recibieron la noticia de que el número de teléfono de la joven había sido dado de baja el 10 de marzo de 2022. Sin saber muy bien qué hacer, y en un intento desesperado por encontrar respuestas, los familiares comenzaron a revisar el registro telefónico de llamadas y mensajes de Irene. Allí descubrieron el número de un amigo de la chica, con quien ésta solía estar en contacto de manera habitual. Al hablar con este amigo, el chico reveló una inquietante realidad que dejaría helados a los familiares de la joven. Los padres de Irene creían que la relación que mantenía su hija con Nathan se había terminado hacía unos meses. Sin embargo, Irene les había mentido y había continuado su relación sin decirles nada. Este descubrimiento dejó a la familia sorprendida y solo hizo que acrecentar la preocupación y la inquietud por saber qué estaba ocurriendo con Irene. Fue entonces cuando los Gagwa tomaron la decisión de contactar con el departamento de policía el 20 de marzo de 2022, denunciando así la desaparición de la chica. Nathan Heitman fue interrogado en relación a la desaparición de Irene, pero su testimonio de los hechos solo hizo que aumentar las sospechas de los agentes. Nathan afirmó que no había visto a Irene desde el 24 de febrero, una fecha que curiosamente coincidía con la última videollamada que había realizado Irene a sus padres. Sin embargo, la historia que Nathan había narrado a los agentes era tan desconcertante que planteaba más preguntas que respuestas. Según su versión, Irene había llegado a casa después de cenar en un restaurante y había recogido sus cosas metiéndolas en bolsas de plástico y se había ido de casa en un coche oscuro. Esta historia era totalmente inverosímil desde el principio, ya que contradecía la imagen que la familia tenía de Irene como una persona comunicativa y cercana. La familia Gagwa no creyó la historia de Nathan desde el principio. Para ellos, Irene nunca hubiese abandonado Gilead sin comunicarse primero con su familia, y mucho menos sin decirles a dónde se dirigía. Además, encontraban curioso que Nathan no se hubiese puesto en contacto con ellos en todo este tiempo, ya que si Irene se había marchado de casa, lo normal es que su novio se hubiese preocupado mínimamente por ella. Sin embargo, el hombre ni siquiera había mencionado su desaparición. Esto despertó aún más las sospechas sobre su participación en la desaparición de la chica. Mientras tanto, la policía obtenía órdenes de registro para acceder a las cuentas bancarias y los correos electrónicos de Irene, y estas investigaciones revelaron una escalofriante verdad. Nathan había empezado a realizar transferencias bancarias fraudulentas desde las cuentas de Irene. El hombre había comenzado a utilizar las cuentas de Irene para transferirse dinero a sí mismo. Además, había cambiado la contraseña de la cuenta bancaria, bloqueándola y evitando que su familia tuviese acceso a esta información. Esto planteó una serie de preguntas respecto a sus motivaciones, ya que su comportamiento parecía indicar que estaba tratando de aprovecharse de la desaparición de la chica. Y si todo esto no era suficiente, las investigaciones revelaron que Nathan había comenzado a utilizar las tarjetas de crédito de Irene poco después de su desaparición, lo que indicaba que si realmente Irene se hubiese ido de casa, no se había llevado consigo sus tarjetas de crédito y no tendría acceso a sus cuentas. Los investigadores descubrieron que Nathan, a lo largo de varios días, había realizado una serie de transacciones con cantidades significativas de dinero. Además, las cámaras de vigilancia capturaron a Nathan comprando unas botas y una pala, objetos que posteriormente se encontraron en su casa. Sumado a estos actos financieros sospechosos, Nathan también había eliminado la cuenta de Gmail de Irene, lo que planteó más preocupaciones sobre su papel en la desaparición, ya que todo parecía indicar que estaba tratando de ocultar algún tipo de evidencia electrónica. A pesar de estos descubrimientos y de la fuerte sospecha en la implicación de Nathan en la desaparición de Irene, los investigadores realmente no tenían ningún tipo de prueba que demostrase su culpabilidad. En consecuencia, Nathan Heitman fue arrestado y enfrentó múltiples cargos relacionados con el fraude financiero, incluyendo 2 cargos de robo y uno por el mal uso de una tarjeta de crédito.
Aunque las sospechas en su contra eran abrumadoras, no se le imputaron cargos relacionados con la desaparición de Irene, ya que, como dije, no había ninguna prueba contundente en su contra. En junio de 2023 se informó que Nathan Heitman se declaró culpable de un delito grave de robo y uso ilegal de una tarjeta de crédito, y que cumpliría una sentencia de 3 a 5 años. El tribunal, por su parte, también le obligó a pagar una multa de $13.200. Después del arresto de Nathan, los agentes emitieron un comunicado pidiendo ayuda a la comunidad y solicitando cualquier tipo de información sobre un bidón de 55 galones que podría tener relación con la desaparición de Irene. En su comunicado, la policía no especificó el motivo por el cual estaban buscando este bidón. Sin embargo, en una entrevista con la CNN, el hermano de Irene comentó que la policía había recibido ciertas informaciones de algunos vecinos de Nathan que aseguraban haber visto al hombre quemando algún tipo de resto en un bidón a finales de febrero y principios de marzo de 2022. También dijo que la policía había registrado las propiedades de Nathan en busca de este bidón, pero que este todavía no había sido localizado. Además de esto, los investigadores también solicitaron cualquier tipo de información sobre un Subaru plateado con matrículas de Idaho que pudiese haber sido visto en cualquier propiedad privada en los momentos en los que Irene había desaparecido. Este caso es un caso bastante reciente y es posible que en las próximas semanas o meses salga nueva información al respecto y que incluso se encuentre el paradero de Irene. Pero hasta la fecha, Nathan Heitman sigue siendo una persona de interés en relación a la desaparición de Irene y es posible que éste haya acabado con su vida. La voz de Irene Gagba sigue viva a través de la inquebrantable lucha de su familia, quienes se niegan a dar un paso atrás en su búsqueda, hasta que se haga justicia y se revele la verdad de su desconcertante desaparición.